La Misión de Jesús presenta su programa El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora con ustedes, el pastor Luis Bustillo. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos y hermanas. Es un placer poder llegar a usted con la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a estar leyendo una porción bíblica poderosa y maravillosa, encontrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 37, y dice la palabra de Dios de tal manera: porque nada, noten la palabra, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Qué cosa más gloriosa, qué maravilloso es saber que para Dios nada es imposible. Ese problema, esa dificultad, esa situación por la cual tú estás pasando, que piensas que para ti es imposible. Hay muchas cosas que para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Pero en esta mañana voy a ser un poco controversial. Quizás voy a decir algo que a usted le suene como blasfemia, pero no apague el televisor hasta que oiga el mensaje completo. Porque en esta mañana les voy a hablar sobre 14 cosas que sí son imposibles para Dios. Voy a volver a repetirlo. Voy a hablar en esta mañana sobre lo que es imposible para Dios. Y usted dirá, pero pastor, acaba de leer que para Dios nada es imposible y ahora nos está diciendo que hay 14 cosas que son imposibles para Dios. Pues vamos a ver si podemos encontrar 14 cosas que la Biblia enseña que sí son imposibles para Dios. La primera se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 18, y dice la Santa Biblia de tal manera: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Lo primero que la Biblia dice que es imposible para Dios es mentir. Números capítulo 23, versículo 19 dice de tal manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que una de las cosas que es imposible para Dios es mentir. Y eso debe traer gran gozo a nuestros corazones, porque dice la Biblia que todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Y por lo tanto, si para Dios es imposible mentir, entonces podemos estar confiados en sus promesas y en su palabra, que Él lo que ha dicho aquí en este santo libro, podemos confiar y tener confianza en lo que Él ha dicho, porque Él no es como el hombre que se pasa la vida diciendo mentira. ¿Qué es otra cosa que es imposible para Dios? Quizás algunas vamos a tener que ir un poquito rápido porque vamos a hablar de 14 cosas que son imposibles para Dios. ¿Cuál es la próxima que es imposible para Dios? Bueno, dice la Biblia en Malaquías capítulo 3 versículo 6 estas palabras: porque yo, el Señor, no cambio. Porque yo, el Señor, no cambio. Entonces, otra de las cosas que es imposible para Dios es cambiar. Que Él sea una cosa hoy y sea otra. Jesucristo, dice la palabra de Dios en Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. En otras palabras, que Él no piensa una cosa hoy, piensa otra mañana.
de que si Él te ha dicho algo, Él no anda cambiando la mente. Y esto es importante tomando en cuenta de que Él dio su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Imagínense de que si Dios nos dio su Hijo Jesucristo para que por medio de Él tuviéramos perdón de pecados, y nosotros hemos confiado en Cristo para nuestra salvación, y que mañana Él cambiara de mente y cambiara, y entonces nos dijera, bueno, quizás eso fue así, pero ahora va a ser diferente. Entonces imagínense, pero Dios es un Dios que no cambia, así que es imposible para Dios mentir, es imposible para Dios cambiar. Y tercero, es imposible para Dios dejar de existir. Alrededor de nosotros vemos tantas cosas que sí tienen un fin, son finitas. Por ejemplo, los seres humanos, el cuerpo humano es finito. Un día este cuerpo deja de ser, va a la tumba, se pudre, se acabó el cuerpo. Hay cosas finitas, el carro se rompe, eso es finito, no es eterno. Hay muchos, los ángeles aún fueron creados, seres creados. Y lo que quiero decir con esto es que hay muchas cosas que nos rodean que son finitas, pero Dios es infinito. La Biblia dice que Él no tiene principio ni fin. Deuteronomio capítulo 33, verso 27 dice, el eterno Dios es tu refugio. Y el Salmo 45, versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Así que tenemos un Dios que es eterno, no tiene principio ni fin. Y esto es muy significativo tomando en cuenta que hay algunas sectas que enseñan que Dios tuvo un principio. Por ejemplo, los mormones creen que Dios tuvo un principio y que el hombre puede llegar a ser dioses. Así que es importante entender que Dios no tiene ni principio ni fin. Y otra de las sectas que existen enseñan que Jesús tuvo un comienzo, que Cristo fue el arcángel Miguel, como los testigos. Pero la Biblia dice que Jesucristo no tuvo ni principio ni fin, porque Cristo es Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Así que Cristo, como es Dios, tampoco tuvo principio y fin. Así que es imposible para Dios dejar de existir. ¿Qué es otra cosa que es imposible para Dios? Acuerda 1 de Juan capítulo 3 versículo 5, dice la Biblia de tal manera, y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aunque Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, Él nunca pecó. Y por lo tanto, una de las cosas que es imposible para Dios es pecar y tentar a alguien. Es imposible para Dios pecar o tentar. La tentación es producto de la concupiscencia del hombre y del tentador que se llama el diablo. Pero para Dios es imposible pecar. Él es santo. Uno de los atributos de Dios es su santidad. Y para Él es imposible pecar. También, otra de las cosas que es imposible para Dios es que alguien se esconda de Él. ¿Alguna vez has cometido un error y has hecho algo que no debías de haber hecho y como que quisieras poderte o haber podido esconderte de Dios? Pero la Biblia dice que nadie se puede esconder de Dios. En el Salmo 139, leyendo los versículos 7 en adelante, dice la Biblia, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me formaste o me hiciste en el vientre de mi madre. Y quiero parar aquí para decir que aquellos que dicen que el bebé, que aquello que está en el vientre de la madre es solamente un pedazo de tela, que es un tejido, que es un fetus, pero no es un ser humano. Aquí la Biblia dice que Dios formó al ser humano en el vientre de su madre, que Él lo formó y nos conoció en el vientre de nuestras madres.
Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Así que una de las cosas que es imposible para Dios es que nos escondamos de Él. En el vientre de nuestra madre nos formó y nos conoció, y no importa donde tú te quieras esconder de la presencia de Dios, no te puedes esconder de Dios. Así que en vez de andar escondiéndote, ven a Él, arrepiéntete, pídele perdón, reconcíliate con Dios y sigue adelante. ¿Qué otra cosa es imposible para Dios? Bueno, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es otra cosa imposible para Dios? Es imposible de burlarnos de Él. Es imposible de que de Dios uno se pueda burlar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, segará. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Muchas veces hacemos cosas que pensamos que Dios no se dio cuenta, que pensamos que nos salimos con ella, que pensamos, pues quizá Dios no está viendo porque mira lo que hice y me salí con eso. De Dios no nos podemos burlar. Y el pecado tiene sus consecuencias. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. Quizá las consecuencias de tu pecado no te alcancen hoy o mañana, pero en el tiempo te alcanzarán si no te arrepientes. Y hay pecados que dice la Biblia que son a veces tan serios que Dios no nos las cobra aquí, sino que dice la Biblia que hay pecados que serán manifiestos en el cielo. Y hay cosas que tú y yo hacemos que pensamos que las sabe. Qué listos somos. Uy, qué listo fui para esconder esos recibos del motel con la mujer por allí. Oh, qué listo fui para robar aquello y no las cámaras el mercado no se dio cuenta que nos robamos aquello. Oh, qué listo. A veces pensamos que somos tan listos. Qué listo fui cruzando la frontera con los kilos de coca. Qué listo. Tarde o temprano, tu pecado y mi pecado nos alcanzará, no sea que nos arrepintamos y que la misericordia de Dios nos levante, nos perdone y nos cambie. ¿Qué otra cosa es imposible para Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Otra cosa que es imposible. Es imposible Dios ser agradado. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Y por lo tanto Dios quiere que nosotros creamos y tengamos fe en Él. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Él se maravillaba viendo la incredulidad de ellos. Y por lo tanto, es imposible agradar a Dios sin la fe. Cristo siempre celebraba la fe de otros. En una ocasión vino a él un centurión, un soldado. Y cuando vino a él, le dijo, este muchacho mandó a algunos de sus compañeros que fueran a hablar con Jesús y les dijo, Jesús, ayúdame porque mi siervo, mi criado está enfermo. Y Cristo se fue a levantar para ir, pero el recado iba incluido con estas palabras, pero yo no soy digno de que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y Cristo se maravilló viendo la fe de ese centurión, de que estaba dispuesto allí donde estaba Cristo, sin tener que ir a la casa de él, creer que el Señor podía sanar a su siervo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es otra cosa que es imposible para Dios? Es imposible para Dios, y esta está bien linda, es imposible para Dios recordarse de tus pecados. ¿Sabías tú eso? Dios tiene solamente una deficiencia. Dios tiene un problema. Siempre lo he dicho que Dios tiene solamente un problema. Y el problema es que Él tiene una mala memoria. Isaías 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de ellas jamás. Así que Dios tiene una mala memoria.
Es imposible para Dios recordarse de tu pecado cuando tú lo has confesado y se lo has presentado a Él y en el nombre de Jesús has pedido perdón. Es imposible Dios recordarse. Miqueas 7:18 dice que ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y el Salmo 130, versos 3 y 4 dice, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Así que es imposible cuando después que tú confiesas tu pecado, es imposible para Dios recordarse de ellos. Quedan borrados y echados en lo más profundo de la mar. Y como el este está del oeste, Dios arroja tus pecados a un lado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué otra cosa es imposible para Dios? Es imposible para Dios, oye esto, dejarte de amar. Es imposible que Dios te deje de amar. Jeremías capítulo 31 verso 3 dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oh, con amor eterno. El amor con el cual Dios te ama es el amor ágape, que significa un amor incondicional. Él te ama a pesar de tus errores y tus pecados. Él no ama lo que hacemos, Él no ama nuestro pecado, pero Él nos ama a nosotros como seres humanos y como sus hijos. Él nos ama y Él nunca nos dejará de amar y te dejará de amar aún cuando cometemos tantos errores. El amor de Él es seguro. ¿Qué otra cosa es imposible para Dios? Otra de las cosas que es imposible para Dios es olvidarse de ti. Isaías capítulo 49, versículo 14 al 16, dice la Biblia de tal manera, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y el Señor responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¡Qué belleza! Promesa de Dios. Lo que es imposible para Dios es olvidarse de ti. Jesús en una ocasión nos da la parábola, el cuento de la oveja perdida. Dice que Jesús se describe como el buen pastor, que dejando las 99, teniendo 100 ovejas y dándose cuenta de que una fallaba, de que una faltaba, dejó las 99 y fue a buscar a la oveja perdida por montes y collados, y encontrando aquella oveja perdida, la puso sobre sus hombros y la regresó al redil. El amor tan lindo y tan precioso de Dios, un amor que nunca se olvida de ti, el Dios que te recoge y te regresa a casa. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, nunca te desampararé y nunca te dejaré. Yo sé que hay momentos en la vida que parece que Dios se ha olvidado de nosotros, que parece que Dios se ha apartado de nosotros, pero esos solamente son conceptos humanos. Aún en los momentos más oscuros y más difíciles de la vida, es más que ahí es cuando Dios está más cerca de nosotros. Hay un cuento de un hombre que en una ocasión tiene un sueño y él se vio caminando por la playa y él vio dos seres de huellas mientras caminaba, y del par de huellas era de Dios. Y él iba caminando y él se dio cuenta que cuando las cosas iban bien, habían dos pares de huellas. Pero cuando vino la tormenta, cuando hubo vinieron momentos difíciles a su vida, solamente había un par de huellas. Y él, confuso, le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué es que en los momentos buenos hay dos pares de huellas? Y en los momentos difíciles de mi vida solamente hay un par de huellas y son las mías. O hay un par de huellas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y entonces Dios le dice, mi hijo, es que en el momento difícil de tu vida, la par de huellas que ves no es las tuyas, son las mías, porque yo te estoy cargando en mis brazos. Yo te estoy cargando en mis brazos. Así que en los momentos difíciles es Dios cargándonos en sus brazos, y Él nunca se olvidará de ti. ¿Qué es otra cosa imposible para Dios? Es imposible para Dios perderte.
Ya cuando tú le has entregado tu vida a Cristo, ya cuando tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, es imposible para Dios perderte. Recuérdense que esto es Biblia. Judas, versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha ante de su gloria con gran alegría. Es imposible para Dios perder lo que le pertenece. Y en Juan capítulo 6, versículo 37, dice la palabra de Dios, Cristo hablando, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es la voluntad de Dios que todos los que han venido a Cristo, porque dice que nadie viene a Dios si Dios no lo llama. Y por lo tanto, aquellos que somos de Cristo, dice que es la voluntad de Dios que Él no pierda ni uno y que Él no echa a nadie fuera, que es la voluntad de Dios. Y en el capítulo 10, versículo 27, mire lo que dice la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie, pero nadie que nadie puede arrebatar de las manos de Dios aquellos que son de ellos, y por aquellos que son de Dios. Y por lo tanto es imposible que Dios te pierda si es que tú le has entregado tu vida al Señor. ¿Qué más es imposible para Dios? Otra de las cosas que es imposible para Dios es salvarte. Oye esto, es imposible para Dios salvarte si tú no quieres. Si tú no quieres salvación, es imposible para Dios salvarte. Porque Dios le dio al hombre libre albedrío. En otras palabras, que Dios nos dio la habilidad para escoger entre Él o no escoger entre Él. Él no te fuerza, Él no te tuerce el brazo, sino que es tu decisión. Y por lo tanto, en Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38, dice la Biblia, que Jesús, hablando de Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y no quisiste. Aquí vemos a Cristo diciéndole a Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto deseo tu salvación? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. La decisión es tuya, la decisión es mía. Mi querido amigo, si tú no quieres entregarle tu vida a Cristo, si tú no quieres que Dios sea el Señor de tu vida, Él no te va a forzar. Él no te va a doblar el brazo. Por eso que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, estas hermosas palabras. Dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero fíjese lo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate que aquí no dice que Dios es karatero y va a meter una patada y te va a tumbar la puerta y te va a poner una llave. Tú tienes que aceptarme, tienes que ir al cielo conmigo. No, no es a fuerzas. Si tú rechazas el mensaje del Evangelio, es tu problema. Dios no fuerza a nadie. Por eso que yo, antes de hablarle a alguien de Jesús, le digo, ¿quisieras? Te quiero hablar del Señor. ¿Te interesa? ¿Quisieras? ¿Me lo permites? No, no quiero. Muy bien, está bien. Nunca yo fuerzo a nadie, porque la salvación es algo precioso. Y si tú no la quieres, puedes cambiar el canal ahora mismo. Me estás viendo, cambia el canal, pones otro canal, te pones a oír los bookies, otra cosa. La cosa es que es imposible que tú te salves. Es imposible que tú te salves. Y es imposible para Dios salvarte si tú le cierras la puerta a Dios. ¿Qué otra cosa es imposible para Dios?
Salmo 51, 17, dice la Biblia: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es otra cosa imposible para Dios? Despreciarte. Es imposible despreciarte si tú vienes a Él y te humillas y le pides a Él perdón. No importa cuán grande ha sido tu pecado, cuán grande ha sido tu falta, cuántos errores tú has cometido. Si vienes a Él, le pides perdón, te arrepientes, te apartas de tus malos caminos, es imposible, Dios, despreciarte, porque en Él hay perdón y con Dios podemos comenzar de nuevo. Quizás tú me estás oyendo y dices: ay, pastor, pero yo conozco al Señor y cometí este error. Él no te desprecia. Los que lo despreciamos somos nosotros. Él nunca nos desprecia. Y finalmente, para concluir, número 14, ya cubrimos 14. Finalmente, algo que es imposible para Dios es salvarte aparte de Cristo. Voy a volver a decir, es imposible para Dios salvar al hombre aparte de Cristo. Porque nos dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual uno puede ser salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y finalmente Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Cristo se establece como el único camino para ser salvo. Ni Mahoma, ni Buda, ni nadie puede salvarte aparte de Cristo, porque solamente Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario y allí derramó su sangre preciosa para que por medio de Él, tú y yo, pecadores, ahora por medio de su sacrificio, y Él llevó nuestros pecados en la cruz, ahora por medio de Él, tú y yo podamos ser salvos. Así que no todos los caminos llevan al cielo y no todos los caminos llevan a Roma. Hay un solo camino, no un camino y medio, un solo camino, y se llama Jesucristo. Y es imposible que el hombre se salve aparte de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, en esta mañana, fíjese cuántas cosas hemos descubierto que son imposibles para Dios. Pero todas las cosas que son imposibles para Dios tienen que ver con cosas lindas y bendiciones que tienen que ver con tu vida. Dios quiere bendecirte, mi querido oyente, porque en esta mañana no le entregas tu vida a Cristo para que Él haga lo que a ti te parece imposible, el cambio de tu vida. Quizás tú pienses que es imposible tú cambiar, pero en esta mañana Dios quiere hacer un milagro imposible en tu vida, que es cambiarte si tú le entregas tu vida. Ahí donde estás, si quieres entregarle tu vida a Cristo, repite conmigo, dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Sé que soy pecador y necesito perdón. En esta mañana te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y limpiarme de toda maldad. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido oyente, y hasta la próxima semana. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba. Este ha sido su programa, El que tenga oídos para oír, que oiga, con el pastor Luis Bustillo. Si usted quisiera un video de este programa o tiene alguna necesidad de consejería u oración, llame al 792-3819 o escríbanos a la Misión de Jesús, P.O. Box 816, McFarland, California 93250. Con mucho amor le extendemos una invitación a visitarnos a la Misión de Jesús, ubicada en el 188 calle San Juan, en la ciudad de McFarland. Nuestros servicios son domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde, y los jueves a las 7 de la noche. Y sintonícenos la semana próxima a esta misma hora, cuando una vez más presentaremos el programa El que tenga oídos para oír, que oiga.